Realmente no pensé que fuera a ser tan competente. Sabía que iba a ser bueno, pero no pensé que iba a ser tan bueno en ese apartado. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Y antes de empezar estas impresiones de manejo vamos a hacer 3 paréntesis. Lo primero, qué bueno que cuando probemos de noche tenemos unas luces como estas Matrix LED, que a la fecha, aparte del Q6 e-tron en todas sus versiones, por cierto, porque esta es la de acceso, también lo tiene Q7 S-Line, Q8 S-Line y el Q8 e-tron S-Line, que se vendió en unas unidades un poco limitadas a finales de 2024. Segundo paréntesis, por fin le pusieron asientos climatizados con calefacción, los 4 laterales a un Audi en Colombia. Siempre lo han tenido durante muchos años, pero no se lo ponían. Incluso el volante tiene calefacción. Espero que se mantengan así. Y lo tercero, ¿qué va a ser? Que estos asientos realmente mejoran con respecto a los asientos no deportivos de lo que es el Q5 saliente, el FY, porque no son los asientos deportivos, pero no son excesivamente blandos, y eso lo agradece mucho la parte lumbar, por más de que sea ajustable. Y ya saliendo de esos paréntesis, vamos a hacer una pequeña reflexión de cómo funcionan los procesos de desarrollo de una plataforma en el grupo Volkswagen por lo general. ¿Por qué? Porque muchas veces agarran una base y la mejoran, y la van mejorando conforme vayan ofreciendo un producto de un poco más de nivel. En el grupo Volkswagen por lo general pasa al revés, y les voy a dar varios ejemplos. Empiezan con el producto más alto y después pasan gradualmente y se adaptan a los productos de menor costo y de distinto posicionamiento. Entonces, si nos vamos a lo más básico, el Volkswagen Gol, que se dejó de vender hace muy poco tiempo, desde lo que era el G5, eso tenía una plataforma derivada del Seat Ibiza 3 y del primer Skoda Fabia, que era una plataforma, un subcompacto tan buena que aguantó en un subcompacto low cost de Volkswagen, que se dejó de comercializar 20 años después. Luego nos vamos al ejemplo del Phaeton. El Phaeton es básicamente un Volkswagen de mucho lujo, que se vendió muy bien en China, no el del resto del mundo, pero eso siempre fue básicamente un Bentley Continental Flying Spur. Luego nos podemos ir al ejemplo de la Touareg. La Touareg siempre fue un derivado del Cayenne, un primito del Audi Q7. Y ya que hablamos del Q7 y del Q8, se hacen en la misma fábrica de un Porsche Cayenne. Apenas para la ola de ignorantes que siempre dicen, ¡ay, un Audi es un Volkswagen de lujo! Pues en realidad hay más parentescos incluso con Porsche, empezando por los mismos ingenieros, pues porque desde el mismo Ferdinand Piëch, que fue el responsable de poner Audi donde está, pues eso es un familiar prácticamente directo de Ferdinand Porsche. Entonces es un tema que es hasta familiar. ¿Y a qué va eso? Esta reflexión, que este Q6 e-tron tiene un primito, casi hermanito, llamado Porsche Macan Electric. Básicamente el nuevo Macan eléctrico, por si no se había entendido. Y eso se siente mucho en la calibración del chasis de este Q6. Si ven un Q5 de segunda generación, el saliente se siente muy bien dinámicamente. Este Q6 se siente muy distinto a muchos otros Audi similares en este segmento. ¿Por qué? Precisamente porque algo de esos genes de Porsche quedan. Agarraron esa plataforma desarrollada en conjunto con Porsche, que se llama PPE, por Premium Platform Electric,
Y sin embargo se sigue sintiendo algo de eso por más de que le hayan dado su toque Audi. ¿En dónde se siente? En una dirección más inmediata, en un freno muy bien calibrado y más directo de lo normal. De hecho, en los vehículos eléctricos que he manejado hasta la fecha, este es el pedal de freno que más se asemeja al de un vehículo de combustión para bien. Es el que más gradual siento, lo siento incluso mejor calibrado al de un Porsche Taycan, que pues al final del día un Porsche Taycan salió al mercado ya hace unos añitos. Entonces esos desarrollos van muy rápido. En donde se siente también ese toquecito compartido con el Macan, en la dureza de la suspensión. Porque si comparamos este Q6 e-tron al Q8 e-tron, uno perdemos 400 kilos de peso más o menos, hablando de las versiones que se comercializan acá y de esta versión específicamente, que es la 45, con un tope de potencia de 292 caballos y propulsión trasera. Un Audi de tracción trasera, ¿quién lo iba a decir? Y entonces esa diferencia de peso contra el Q8 e-tron nos hace ganar agilidad, pero también la pérdida de muelles neumáticos, que se apoyan de una forma un poco más inmediata, y esa agilidad que se complementa con la dirección más directa junto a los frenos hace que tenga cierto toque deportivo, por más de que este Q6 e-tron no se vea deportivo en su diseño. Se ve de hecho bastante inofensivo, casi que rayando en lo simple. Muy sobre, eso sí, como buen Audi, pero uno no se espera que se vaya a manejar así, y realmente eso es lo mejor que tiene, porque la eficiencia está bien, la aceleración de esta versión de propulsión trasera, un poquito menos de 300 caballos pues, en potencia pico, porque normalmente da un poco más de 250 en realidad. Eso realmente no es diferente a cualquier vehículo eléctrico, no es diferente a su competidor directo, el iX3. Digamos que cuando veamos las tablas en las pruebas de desempeño vamos a ver que realmente son muy similares. Sin embargo, en esa parte dinámica, en esa finura, en esa calibración, en esa fluidez del chasis, en cómo ven las curvas, en cómo entra, en cómo intervienen las asistencias de seguridad, ya sea un control de estabilidad, una ABS o incluso ya las asistencias más avanzadas, ese nivel de desarrollo es lo que hace la diferencia en un vehículo europeo con muchos años y con mucho bagaje en cuanto a saber hacer un buen vehículo que piense en el conductor, que exige un poquito más. Y ahí es donde cuestan realmente estos productos, porque si nos ponemos en un plan simple de ver simplemente accesorios o de ver texturitas o acabados, igual y no vamos a notar esa diferencia de precio. Pues ya cuando uno lo siente, y sobre todo cuando uno sale a carretera, en donde uno dice, aquí está la diferencia. Obviamente también hay que tener la sensibilidad y haber manejado otros cuantos vehículos más para sentir precisamente esa diferencia, porque es paradójico que este Q6 e-tron, siendo el Audi, termine sintiéndose incluso más deportivo y más ágil que el iX3. El BM normalmente y por cliché es el más deportivo, pero pues eso ya no ocurre en todos los segmentos hoy día. BMW es una marca muy distinta a lo que era hace 30 años, incluso hace 20 años. Así que este Q6 e-tron, gracias a esa plataforma compartida con el Macan Electric, pues termina teniendo cierta herencia y cierto sabor un poco más o mucho más interesante en su manejo, y eso ciertamente me tiene fascinado con este Q6 e-tron. Realmente no pensé que fuera a ser tan competente, sabía que iba a ser bueno, pero no pensé que iba a ser tan bueno en ese apartado. Y otro toquecito de Porsche que es inusual en Audi: las llantas, por decirlo así, asimétricas, es decir, el eje delantero un poquito más delgadas que el eje trasero, de 235 a 255. Eso no es muy de Audi, no es muy usual en Audi. Hay unos que sí lo tienen, otros, pero realmente eso no es, digamos, la regla por lo general en esta marca. Eso sí, como en muchos eléctricos modernos, despídanse de la llanta de repuesto, aunque esta compensa al menos con un excelente perfil de llanta. Tenemos bastante balón, bastante colchón para soportar los ataques de nuestras calles, que no siempre están muy bien mantenidas. Entonces, en ese plano dinámico realmente quedo fascinado con este Q6 e-tron, y sé en cualquier modo. Ahorita vamos en Comfort para ir más suave durante estas impresiones, pero incluso en Dynamic, en donde de paso me cambia el color de los instrumentos, eso también ocurre en otros modos. Ese cambio, por ejemplo, en la asistencia de la dirección, en la respuesta del acelerador, se sigue percibiendo lineal.
natural. No es que uno cambie el modo de manejo y forzosamente quieran hacer que uno lo sienta, no. Todo está muy bien pensado y se nota que fueron personas con mucho recorrido y con mucha experiencia, pues no es de esperarse menos, las que pusieron a punto este Q6 e-tron, incluso en una versión digamos más sencilla, con solo un eje trasero que se mueve, y porque quedan otras dos versiones, al menos aquí en Colombia. Esta es la más sencilla, pero ni en equipamiento ni en manejo se siente sencilla. Realmente no se necesita más, a menos de que haya una necesidad muy importante para tracción integral. Esta versión de propulsión trasera va a ser la gran mayoría del trabajo perfectamente bien. A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado con un equipo de medición especializado. Y en menos de 10 años hemos pasado por 3 distintos tipos de interiores de Audi. Porque antes teníamos el MMI con la ruedita, luego evolucionamos a la doble pantalla K en otros modelos ya sin la ruedita y con la pantalla áptica abajo y arriba, y ahora estamos con el nuevo Digital Stage, que sería el primero en Colombia en estrenarlo, el Q6 e-tron. Y lo primero es que son dos, y en esta configuración, incluso siendo esta la versión menos potente y digamos más accesible del Q6 e-tron, también tenemos 3 pantallas que ya abordaremos más adelante, esta que va para el pasajero. Y entre esas interfaces de pantalla gigante, qué tan frecuente se han vuelto en ciertos fabricantes, porque otros simplemente pegan la tableta ahí, en este caso no. Lo que vamos a ver es que Audi se enfoca en no llamar la atención, sino en lograr ser más funcionales, y a mi juicio, comparado a lo que hemos ido conociendo con el Live Cockpit de BMW o con el MBUX de Mercedes-Benz, este es el más intuitivo y el más fácil de manejar, al menos en mi experiencia, pues manejando todo tipo de vehículos. Es en el que hay todavía accesos directos en donde no absolutamente todo lo centraliza en la pantalla, y lo que está en la pantalla está bien distribuido en cuanto a los menús. Y si uno ha conocido Audis de antes, hay muchos menús que se mantienen igual, muchos gráficos que se mantienen iguales, cambia algunas distribuciones, y eso sí, no todo es para bien. Para bien podríamos decir que mucha gente va a estar feliz con una pantalla más grande, y que además este interior sigue teniendo forma de vehículo. No es que es algo plano en donde pegan la pantalla y ya, sino que sigue habiendo cierta fluidez del diseño de un vehículo, de un interior, de una cabina, que incluso está un poquito orientada hacia uno. Pero lo que reubican, por ejemplo, es la información de los instrumentos,
que ahora de hecho es menos, está menos saturada, pero se enfoca en lo que uno normalmente sí está utilizando. Ya la navegación yo no le he podido ver el mapa completo acá, porque sencillamente ya es de bastante buen tamaño. ¿Y qué es esta mancha que está aquí? Es una función muy útil porque siendo un vehículo eléctrico con la carga actual, que me indica con el 84% en autonomía, con el estilo de manejo actual de 414 kilómetros, me dice con esta mancha hasta dónde él estima que puedo llegar dentro del territorio del país. Entonces si me salgo de esta mancha quiere decir que tengo que cargar, pero si estoy dentro de la mancha no es necesario cargar. Y esto es una interfaz extremadamente útil tratándose de un vehículo eléctrico. ¿Cuál sería el paso siguiente? Que ya estén metidos aquí en el navegador sin tenerlos que poner uno, los cargadores, porque toca en este momento ponerlos manualmente. Sin embargo, es una red que crece año tras año, que ya no es tan pequeña como hace unos 3-4 años, ha crecido bastante, pero todavía no está, digamos, integrado en el mapa y en la navegación todos los cargadores disponibles. Ese sería el siguiente paso con respecto al trabajo que están haciendo otras marcas. Y volviendo a la facilidad de esta interfaz nueva, algo muy importante es que la climatización siempre vamos a tener un menú permanente aquí abajo. No va a estar escondida, no tengo que entrar un menú para ciertas funciones básicas. Es más, entre lo que ya cambia hacia mal, por decirlo así, y no es que funcione mal, pero funcionaba mejor antes, son los botones del volante. Antes había 2 rueditas, era muy fácil navegar dentro de la instrumentación precisamente con ese grupo de botones y rueditas. Ahora esto se sigue enfocando muy al volumen, de paso metieron la calefacción del volante aquí, está también para activar los comandos de voz por si uno no quiere activarlos, pues valga la redundancia, por voz, sencillamente con el Hey Audi, sino que también uno lo puede activar con botones. Y aquí esto ya perdió la lógica que tenía antes, porque si solo presiono estos botones, estoy cambiando los menús de este lado de los instrumentos, del lado derecho, pero si solo presiono estos botones, estoy cambiando solo los menús de este lado. Tiene cierta lógica, pero si yo por ejemplo paso un menú aquí y quiero regresarme al menú, tengo que seguir presionando este, porque si presiono este ya me pasé a la otra pantalla. Entonces tengo que tener claro qué es lo que estoy haciendo y saberlo entender antes. Y eso sí es parcialmente táctil, puede ser botón o yo puedo navegar como si fuera, digamos, táctil, pero no es únicamente táctil. Eso es lo positivo, porque acá está el botón, pero si quiero solo deslizo y también es táctil. No me obliga a que solo sea táctil, porque eso es muy desfavorable en los mandos del volante, que realmente uno tiene que saberlos utilizar sin distraerse de más. ¿Qué sobrevive de otros Audi anteriores? Lo que es control de tracción o los modos de manejo sigue siendo un botón como tal, y el tradicional volumen o el cambio de canción para el pasajero sigue siendo un mando físico. Lo que puede funcionar como un mando físico sigue siendo un mando físico. Igual las levas, que en este caso son para ajustar la regeneración, lo que sí se mantiene igualito. Todo lo que son las palancas de direccionales o de plumillas o del control crucero con el limitador es una palanca física, o no saturaron el volante con más botones. Entonces había cosas que funcionaban bien, que siguen funcionando bien, no es necesario cambiar. Y hay algo completamente nuevo, y es que todo el mando de asientos en cuanto a memorias, seguros, luces, ya suenan que incluso está un poquito saturado, y seguros de niños incluso, todo lo pusieron en un pequeño panel aquí. El panel en principio no parece buena idea, pero con el día a día empieza a funcionar bien. ¿Cuál es el tema? Que un poquito ancha la agarradera para poder cerrar la puerta, aunque realmente no es que sea un problema grande, simplemente hay que acostumbrarse a eso. Pero ¿qué pasó? ¿A quién se le ocurrió poner esto en piano black? Es como si no hubieran escuchado el feedback de sus clientes. Los clientes no quieren el piano black, ningún cliente de ninguna marca quiere el piano black, y ponen en el piano black un panel de botones en donde uno va a estar tocando todo el tiempo. Y hablando de piano black, toda la consola central también insistieron con el piano black. Entonces los proveedores de PPF van a estar felices borrando todo esto, porque esto se va a rayar, aunque en Audi hemos visto que no tiende a rayarse tanto como en otras marcas, pero esto también tiende a mancharse. Entonces ese PPF lo van a tener que poner acá y acá, porque nada que abandonan ese piano black. Al menos en el tablero ya no está tan presente. Y ya que abordamos el tablero, algo que está acá es la tercera pantalla. ¿Cuál es la utilidad de esa tercera pantalla?
ciertas funciones que son, digamos, consecutivas y que uno puede operar como pasajero mientras el conductor ve otra cosa. Entonces, si el conductor está viendo la navegación y el pasajero quiere cambiar la música, pues el pasajero simplemente entra a esta pantalla y cambia su música sin tener que interrumpir la pantalla del conductor. Eso es una función útil de esta tercera pantalla. Jugando un poco con la interfaz, incluso puede estar la música de otro celular acá, mientras se revisan ciertas funciones de un celular acá. Entonces, ahí va otra función útil. Digamos que son problemas que no existían antes, pero ahora que tenemos que lidiar con estas pantallas, pues cada uno se va inventando estas soluciones. Ya estas terceras pantallas las tenemos desde Porsche, y pues al final del día esto es un Macan Electric en versión Audi, y en que se nota eso también en el nivel de acabados. ¿Por qué? Porque habiendo una versión de Porsche con un costo mayor y en otro posicionamiento, en Audi se notan que no se esmeraron tanto en los acabados. Está en el nivel de su segmento, en su competencia directa, que en este momento únicamente y a la fecha sería el iX3. Y con respecto a un iX3, no destaca especialmente, pero tampoco está por debajo. Está muy en la línea en cuanto a texturas, en cuanto a utilización de materiales, en cuanto a la calidad general del conjunto. Si acaso he percibido que esta pantalla en terrenos en muy mal estado puede crujir un poquito más de la cuenta, y que algunas botoneras no tienen esa impresión tan, digamos, premium que podría tener, teniendo en cuenta lo que hemos visto anteriormente en esta marca. ¿Pero por qué es? Porque tiene que posicionarse a propósito con respecto al Porsche. La ventaja es que la configuración de equipamiento por el precio no es la del Porsche. El Porsche tiene un precio de partida más alto y hay que pagar muchísimo más por tener un equipamiento tan completo, porque esto realmente, si acaso le falta las lucecitas de colores de la luz ambiental que no la quisieron poner, pero hay cosas muy importantes, y es que la dotación de seguridad, incluso desde esta versión 45, que es la más accesible, es completa. No le falta absolutamente nada, al menos a la fecha. Incluso tiene el airbag divisor de la parte de la mitad, que eso es algo que no había tenido Audi. Entonces, en este caso tenemos 9 bolsas de aire, porque son las 4 laterales, las 2 frontales, las 2 laterales. Pues bueno, ya ahí están las 4 laterales más estas. Entonces, pues ya poco a poco todo eso va sumando las 9 bolsas de aire. Y sí, realmente no le falta nada. ¿Por qué? Porque esa luz ambiental, que realmente ya tienen muchos vehículos desde hace más de 15 años, si bien es algo que gusta mucho a los clientes, Audi lo supo reemplazar, al menos aquí en Colombia, con algo que de todas maneras va a llamar mucho la atención y que va a agradar mucho. Porque si me voy a este menú, vamos a encontrar distintos estilos de la luz diurna. Eso lo habíamos visto en el Mini Countryman hace unos meses. Ya lo tenía el Audi Q4 antes del Countryman, pero Audi sigue insistiendo en no traer el Q4 a Latinoamérica, al menos a la fecha. Yo puedo ir cambiando el estilo de las luces delanteras, de los LEDs, según como yo prefiera. Tengo 8 distintos estilos, y pues no es solo un tema visual, porque esto tiene unos faros de una excelente calidad de iluminación, como ha sido tradición en Audi desde hace muchísimos años. El sello es la iluminación en la parte externa, y de hecho muchas marcas han querido seguir eso. Marcas ya sea europeas o marcas orientales han querido seguir ese ejemplo de destacar con la iluminación, y aquí pues no es la excepción en Audi, que las luces sean muy buenas, pero que visualmente también sean muy agradables. Selector de cambios, muy en el estilo del e-tron GT, que también es un Porsche, por cierto, deslizable, y eso lo va a tener el nuevo Audi A3 dentro de poco, pues el facelift. El parking se junta con el freno de estacionamiento, ya no quedan por separados, y hay acceso directo en botón tanto para la cámara 360 como para las asistencias de seguridad. Ahora, estas cámaras no tienen una calidad excepcional, pero funcionan bastante bien en cualquier condición real. Y es algo indispensable, porque esto, siendo un SUV mediano de menor tamaño, un Q8 e-tron sigue siendo de una trompa bastante larga y bastante ancho. Entonces, en nuestras carreteritas estrellitas sigue siendo necesario tener este tipo, o bueno, más que necesario, sigue siendo una buena adición tener estas guías para saber uno realmente dónde está, y es bastante fácil de utilizar. Entonces, bien por ese lado también.
Realmente no hay mucho más que hablar. Y otra cosa que cambió, ya tenemos la apertura del vidrio, pero no está junto a la apertura de la cortina, así funcionaba muy bien. Ahora la apertura de la cortina es un mando aparte, que igual también puede ser por comando de voz, que es algo que a mí también me parece necesario, que no es tampoco tan difícil usar ese mando. Sin embargo, es otra cosa que varió en este nuevo Digital Stage, este nuevo interior de los nuevos Audi que ya tenemos en el A6 e-tron, que ya tenemos también en los nuevos Audi A5 y en los nuevos Audi Q5, que todavía no llegan a Colombia a la fecha. De esa nueva generación completamente, digamos, innovadora, no solo en eléctricos, sino en vehículos de combustión, el Q6 es el primero en llegar a este país y pues aquí lo tenemos. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.